Bienvenidos a What on Rails, les saluda su anfitrión Javier Álvarez. En este tercer episodio vamos a hablar de migraciones. Las migraciones es un tema un poquito extenso, por lo cual he decidido partirlo en varios capítulos. El día de hoy nos vamos a dedicar más que todo a hablar un poquito de qué concepto tiene las migraciones dentro del framework de Rails. En la mayoría de las aplicaciones que se desarrollan, el caso de un programador con un número limitado de tablas normalmente es lo que ocurre. Eso significa que el programador tiene en su cabeza la mayoría de las tablas y campos que contiene la base de datos. Cuando haya un cambio en la aplicación, él es el único responsable de hacerlo y normalmente no debe comunicar esos cambios a nadie más. El siguiente caso es cuando a este programador se le salen las cosas de la mano y su aplicación crece. Normalmente llega el punto en donde el desarrollador ya no sabe qué cambios se han realizado a la base de datos, cuándo, y la seguridad de saber cómo afectarán estos cambios a la aplicación. Se han generado, por lo tanto, muchas aplicaciones privativas y open source para llevar diseños de estas bases de datos y poder hacer los cambios específicos a la aplicación directamente desde estos diseñadores. El tercer caso es cuando una gran aplicación es manejada por un número no solamente de 2 o 3, sino 10 o más programadores que normalmente pueden estar en diferentes locaciones físicas y de zonas horarias. Esto conlleva ciertos problemas, como por ejemplo que los cambios que hice yo hoy en la noche es posible que ya sean distintos a los que yo encuentre mañana en la mañana, y que no sepa yo realmente si mi aplicación va a correr porque no sé si alguien tocó la base de datos durante la noche. De nuevo, hay aplicaciones privativas y open source que ayudan a llevar este control de versionamiento. Ruby on Rails, debido a que puede conectarse a diferentes bases de datos, puede fácilmente generar estas migraciones con un tipo de subcódigo, si quisieran verlo ustedes así. El script que genera las migraciones es el script generate, y el comando dentro de ese script es migration. Si ustedes desean ver las opciones que tiene migration, solo escriban en su consola Ruby script generate migration y esto les dará todas las opciones de este comando. La siguiente parte del comando es brindar el nombre de la migración. El nombre de la migración puede ser dado tanto en un camel case como separado por guiones bajos. De todas maneras, si nosotros tenemos un nombre en camel case, este será convertido a guiones bajos cuando se genere el archivo de migración. Cuando nosotros ejecutamos la migración, si esta fuera nuestra aplicación y este fuese nuestro árbol de carpetas, nosotros nos daríamos cuenta que existe una carpeta que se llama db. Dentro de db encontramos la carpeta migrate, y dentro de migrate es donde se guardan todos nuestros archivos de migración. Si nosotros queremos un concepto de esto, puede imaginarse que es una especie de log en donde los primeros archivos de la lista son los primeros generados y los enésimos son los últimos. Rails nombra estos archivos de migración en dos partes. La primera es un número que nos dice que migración va antes que la anterior, y la segunda es el nombre de la migración dado por este parámetro. Si nosotros generamos la primera migración, por ejemplo, podríamos decir que nos toca la número 1. La siguiente migración que nosotros generemos nos dará el 2 y así subsecuentemente. Esto nos brinda la posibilidad en cierto momento que si nos damos cuenta que algún cambio que se realizó a la aplicación o a la base de datos nos está causando problemas, nosotros podemos, utilizando también el comando de migration, hacer un rollback hasta la versión que nosotros querramos. Por ejemplo, si estamos en la versión 100 y nos damos cuenta de que esto está causando problemas, podemos revertirla a la número 90. Ojo, esto implica reversión de estructura de la base de datos, no de los datos contenidos en ella. La tercera parte del comando son los campos que se desean cambiar en la base de datos. Esto está dado por un doble parámetro que sería el nombre del campo, dos puntos, y el tipo del campo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos un campo nombre, podríamos poner aquí nombre, dos puntos, string.
Separado por un espacio en blanco podríamos poner apellidos, dos puntos, string. Podríamos poner edad, dos puntos, digamos, numérico o string. Los tipos de datos son genéricos, como les mencionaba anteriormente. Rails puede comunicarse a diferentes tipos de base de datos y él mismo interpreta qué significa un numérico para MySQL, un numérico para Postgres o un numérico para Oracle. Nosotros realmente no nos tenemos que preocupar de eso, sino utilizamos tipos de datos de Ruby y Rails se encarga de hacer la magia y convertirlos cuando nosotros miremos nuestros datos. Veámoslo en vivo. Tenemos nuestra aplicación y vamos a generar un script de prueba. Vamos a generar una aplicación que se llama migración y vamos a hacer algo que no les he platicado todavía, pero que en un momento verán. Vamos a generar script generate model, que es un modelo, no le pongan atención a esto, y vamos a generar la tabla gato. Vamos a decirle que queremos que tenga el campo nombre de tipo string. No le pongan mucha atención a esto, lo que quiero que vean es esta parte de aquí. Se ha generado en la carpeta db-migrate nuestra primera migración y ha generado una migración para lo que será la tabla de gatos. Esto mapea directamente el modelo de gato, pero por el momento no le pongan atención, ya platicaremos de esto en un futuro. Lo que sí quiero que noten es el nombre de la migración, que es un número único dado por la fecha, hora y segundos en que se generó la migración. Estamos diciendo que es un tipo de migración crear y el nombre de la tabla que afecta. Si vemos entonces el contenido de este archivo, nos damos cuenta de que es una pequeña clase de Ruby, el cual nos muestra dos partes, self up y self down, los cuales nos dice cree una tabla gatos e incluya el campo nombre. Cuando se revierta esto, bote la tabla gatos. Hagamos un último ejemplo con esto y digamos genere una migración y agregue el campo raza a la tabla gato y raza será un string. De nuevo, eso nos genera un nuevo archivo de migraciones. Y lo que nos genera es ahora que la clase gato, cuando se genere, agregará una columna a la tabla gatos. La tabla será columna y el tipo será string. En el siguiente capítulo seguiremos ahondando un poco más qué significan todos estos comandos y cómo podemos usarlos para construir nuestra aplicación.